¿Qué sucede cuando una reina es informada de que es demasiado fea para tocar por su rey? ¿Cómo se desarrolla la vida de una mujer cuando su matrimonio, destinado a asegurar alianzas políticas, termina en humillación y rechazo? La historia de Ana de Cleves, una de las desafortunadas esposas de Enrique VIII, es una de maniobras políticas, decepción y supervivencia. Ana, una vez considerada una figura clave en la lucha por el poder en Europa del siglo XVI, enfrentó un matrimonio que la definiría de una manera que nadie podría haber predicho. En este video, desentrañaremos la verdadera historia de la reina que Enrique VIII desechó y exploraremos la vida de una mujer que desafió todas las probabilidades al sobrevivir no solo a su rey, sino a todas sus otras esposas. La historia de Ana de Cleves comienza de una manera que la mayoría de las personas no espera. Nacida en 1515 en Düsseldorf, Ana no fue criada para ser la reina de Inglaterra. Su familia, el duque de Cleves, tenía grandes ambiciones en Europa, y la vida de Ana estuvo marcada por las necesidades políticas de su familia, no por los sueños de la corona. Su crianza fue modesta, basada en los valores de la piedad religiosa y las habilidades prácticas en lugar de la grandeza y el lujo esperados de alguien destinado a la realeza. Su familia, particularmente su padre, Juan III, estaba profundamente involucrada en la Reforma, un movimiento que no solo impactó Europa, sino también la futura vida de Ana en Inglaterra. Creciendo en una corte que valoraba la simplicidad y la virtud por encima de la opulencia, Ana no fue educada en las artes más refinadas de la vida cortesana. No se le enseñó a bailar ni a tocar instrumentos musicales, habilidades esenciales para las mujeres de la época que esperaban casarse bien. En su lugar, se le enseñaron habilidades domésticas y observancia religiosa, preparándola para una vida que implicaría menos grandeza social y más sumisión al deber familiar. Este era el mundo en el que Ana vivía, un mundo muy alejado de la elegancia cortesana y las intrigas que rodeaban a figuras como Ana Bolena o Catalina de Aragón. La vida de Ana dio un giro brusco cuando su familia, viendo la ventaja política en una alianza con Inglaterra, organizó su matrimonio con Enrique VIII. El joven rey ya había estado casado con Catalina de Aragón, pero su deseo de un heredero varón lo llevó a buscar nuevas alianzas matrimoniales. Después de la ruptura controvertida con Roma y la ejecución de Ana Bolena, los ojos de Enrique se volvieron hacia Ana de Cleves como una posible esposa, principalmente debido a su valor político percibido. Ana, que nunca había puesto un pie en Inglaterra, fue presentada no solo como una socia estratégica para el matrimonio, sino también como una respuesta al deseo de Enrique de asegurar una alianza con los estados protestantes alemanes. En 1539 se organizó el matrimonio entre Ana y Enrique, y Ana viajó a Inglaterra para conocer a su futuro esposo. Enrique, habiendo visto solo un retrato de Ana, esperaba una belleza que pudiera satisfacer tanto sus necesidades políticas como personales. Sin embargo, al conocerla en persona, la decepción de Enrique fue palpable. El rey, conocido por su naturaleza impulsiva y emociones volátiles, encontró a Ana mucho menos atractiva de lo que había anticipado. El retrato, pintado por Hans Holbein el joven, había favorecido los rasgos de Ana, pero la realidad era muy diferente. Se dice que Enrique estaba tan repulsado por su apariencia que se negó a consumar el matrimonio, y en solo unos días le dijo a su consejo que Ana era demasiado fea para tocar. Este rechazo, aunque profundamente personal para Ana, no fue solo una cuestión de su apariencia física. También fue un reflejo de la agitación política que había marcado los matrimonios de Enrique. A los ojos de muchos, Ana fue una pieza más en un juego más grande, una mujer cuyo valor se redujo a su capacidad para asegurar alianzas políticas. Sin embargo, su capacidad para sobrevivir a este giro dramático de los acontecimientos habla mucho sobre su resiliencia e inteligencia. Ana de Cleves, que había llegado a Inglaterra con grandes esperanzas, se encontró descartada por su esposo, pero no desapareció en la oscuridad. A diferencia de las otras esposas de Enrique,
que encontraron finales trágicos ejecutadas o muertas en el partó la historia de Ana, tomaría un giro diferente. El matrimonio fue anulado en 1540, pero a diferencia de sus anteriores esposas, Ana fue tratada con respeto e incluso se le dio un generoso acuerdo. Se le otorgó el título de hermana del rey y se le permitió vivir con comodidad. Aunque su matrimonio con Enrique VIII fue de corta duración, Ana navegó su nueva realidad con notable aplomo. Eventualmente formó una amistad con Enrique, y los dos fueron vistos a menudo en la misma compañía en la corte. Su capacidad para mantener una relación cordial con Enrique, a pesar de la humillación que sufrió, fue un testamento a su resiliencia y pragmatismo. Ella sobrevivió a todas las otras esposas de Enrique, incluida la desafortunada Catalina Howard y la infame Ana Bolena, que encontraron trágicos destinos. Con el paso de los años, Ana continuó viviendo una vida de relativa paz y comodidad, lejos de la tumultuosa política de la corte Tudor. Se convirtió en una figura respetada en la sociedad inglesa, admirada por su gracia y dignidad. Aunque nunca alcanzó el estatus que alguna vez se le había prometido como reina, encontró un nuevo propósito como una mujer que sobrevivió a los peligros de la corte Tudor. La historia de Ana, aunque a menudo eclipsada por las vidas dramáticas de las otras esposas de Enrique, es un relato notable de una mujer que sufrió rechazo público, pero, en última instancia, encontró una manera de navegar por las cambiantes mareas de la política real. La muerte de Ana de Cleves en 1557 fue tranquila y en su mayoría ignorada por el mundo que una vez la observó con tanta anticipación. Su declive, que fue lento y en su mayoría sin importancia, contrastó bruscamente con los destinos violentos y trágicos de muchos de sus contemporáneos. La historia de Ana, aunque no tan trágica como la de algunas de las otras esposas de Enrique, es un relato de supervivencia y resiliencia tranquila. Vivió sus últimos días en relativa paz, un contraste rotundo con los oscuros finales que enfrentaron las otras mujeres en la vida de Enrique. Al reflexionar sobre la vida de Ana de Cleves, queda claro que su historia es mucho más que la de un matrimonio desafortunado. Es la historia de una mujer que, a pesar de las probabilidades, sobrevivió en una corte que era conocida por su crueldad y ambición. Aunque su matrimonio con Enrique VIII fracasó en muchos aspectos, la capacidad de Ana para sobrevivir y prosperar en el aftermath es un testamento a su fuerza y adaptabilidad. Su historia es una de resiliencia, recordándonos que a veces el verdadero poder de una mujer no reside en su belleza o estatus real, sino en su capacidad para perdurar y adaptarse al mundo cambiante que la rodea. ¿Es Ana de Cleves realmente la más afortunada de las esposas de Enrique? Aunque su vida después de la anulación pudo haber sido más pacífica que la de otras, su experiencia con Enrique VIII demuestra que sobrevivir en tal mundo estuvo lejos de ser fácil. Su legado, aunque eclipsado por las historias más dramáticas de sus compañeras esposas, es un recordatorio del poder de la resiliencia y la capacidad de encontrar paz tras la traición política y personal. Ana de Cleves puede haber sido demasiado fea para tocar a los ojos de Enrique, pero al final fue una mujer que se ganó un lugar en la historia no como reina, sino como sobreviviente. Aunque Ana de Cleves no tuvo el final trágico que experimentaron muchas de las otras esposas de Enrique VIII, su vida sigue siendo un recordatorio conmovedor de las duras realidades que enfrentaron las mujeres en la corte Tudor. El trato de Enrique hacia ella, basado en nada más que su percepción personal de su apariencia física, destacó los estándares profundamente superficiales y a menudo crueles que definían las relaciones reales en la época. Sin embargo, Ana, quien inicialmente llegó a Inglaterra con sueños de un futuro prometedor, no fue simplemente una víctima de los caprichos reales. En cambio, encontró una manera de reconstruir su identidad en un mundo que una vez la descartó. Después de su anulación con Enrique, la vida de Ana dio un giro inesperado. A diferencia de Catalina Howard, que fue ejecutada por sus aventuras con otros hombres, o Ana Bolena, que fue acusada de traición y ejecutada por decapitación, Ana de Cleves evitó los trágicos destinos de las otras esposas de Enrique. Mientras que sus historias estuvieron marcadas por el escándalo, la violencia o muertes prematuras,
La vida de Ana fue relativamente pacífica. Se le otorgó un acuerdo cómodo y su título como hermana del rey le ofreció respeto y cierto grado de independencia. Ana aprovechó esta oportunidad para distanciarse de las intrigas políticas de la corte y enfocarse en su propio crecimiento personal. El nuevo rol de Ana en la sociedad inglesa le permitió disfrutar los frutos de su supervivencia. No solo fue aceptada en la corte, sino que también se convirtió en una figura querida entre aquellos que admiraban su gracia y dignidad. Su relación con Enrique, que comenzó con rechazo, se volvió más amigable con el tiempo. Enrique, que inicialmente la desestimó, comenzó a valorar su compañía. A menudo se les veía juntos en la corte, disfrutando de una amistad que había sido impensable durante los primeros años de su matrimonio. Este vínculo inusual entre Ana y Enrique, aunque no fue una historia de amor en el sentido tradicional, representa la capacidad inusual que tuvo Ana para labrarse su propio camino, a pesar de las restricciones que le impusieron. La capacidad de Ana para sobrevivir e incluso prosperar después de la anulación de su matrimonio con Enrique VIII habla mucho sobre su resiliencia. A pesar de la humillación de haber sido rechazada por el rey, ella fue capaz de navegar una corte donde las apuestas eran altas y el poder a menudo efímero. A diferencia de muchas de las otras mujeres en la vida de Enrique, Ana no vivió con el temor de perder la vida después de la disolución de su matrimonio. En cambio, encontró una manera de continuar viviendo con dignidad y no se vio obligada a aislarse ni a vivir en la oscuridad. El pragmatismo de Ana le permitió sobrevivir no solo a su esposo, sino también a todas las otras esposas de Enrique, una hazaña que pocos habrían predicho. Lo que distingue a Ana de las otras esposas de Enrique es su capacidad para adaptarse a un entorno político implacable. Aunque su matrimonio con Enrique VIII duró menos de un año, su supervivencia a la agitación política que acompañó su tiempo como reina es un testamento a su fortaleza. Sobrevivió no solo a la turbulencia de su breve unión con el rey, sino también a la agitación sucesiva que marcó los reinados de las otras esposas de Enrique. Su capacidad para trascender la amargura y la humillación pública de su primer matrimonio es notable, y su legado debe entenderse no solo a través de la lente de su tiempo con Enrique, sino a través de los largos años que siguieron. La vida de Ana, después de su breve matrimonio con Enrique, fue una de tranquila realización. Se le dio un papel significativo en la corte inglesa, donde vivió sus días con relativa comodidad. También se convirtió en algo así como consejera de la monarquía inglesa. Sus años de diplomacia, incluso en una época en la que no tenía una posición política oficial, fueron notables. Tuvo el privilegio de sobrevivir a su exesposo y a todas sus otras esposas, incluida Catalina Howard, que fue ejecutada, y Ana Bolena, cuya trágica muerte fue el resultado de los notoriamente caprichosos deseos de Enrique. Sin embargo, su legado a menudo se subestima en el contexto más amplio de la historia inglesa. La capacidad de Ana de Cleves para avanzar y encontrar su lugar en la historia no es solo el resultado de la suerte, como algunos han sugerido. Fue su resiliencia y capacidad de adaptación lo que le permitió sacar lo mejor de una situación que muchos otros habrían destruido. A pesar de que su matrimonio con Enrique VIII terminó en decepción y rechazo, la vida postmatrimonial de Ana estuvo lejos de ser trágica. No estuvo marcada por el mismo dolor y sufrimiento que afligió a muchos otros que estuvieron en su posición, y al final vivió una vida tranquila y digna, lejos del caos del reinado turbulento de Enrique. La historia de Ana de Cleves a menudo ha sido eclipsada por las historias más dramáticas de las otras esposas de Enrique. Su vida a menudo se descarta como insignificante en comparación con el gran drama y la tragedia que definieron figuras como Ana Bolena y Catalina Howard. Sin embargo, hacerlo sería no comprender la verdadera naturaleza de la supervivencia de Ana. Ella no murió joven ni tuvo un final sangriento. En su lugar, vivió lo suficiente para ver caer a sus enemigos y sobrevivir a la dinastía misma que una vez la desechó. Su capacidad para no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno tan políticamente inestable, sirve como un poderoso recordatorio de su fortaleza y resiliencia.
El tranquilo final de Ana, aunque en su mayoría desapercibido por el mundo, simboliza algo mucho más grande: la capacidad de soportar, adaptarse y superar a pesar de las abrumadoras probabilidades. Aunque no fue la reina que una vez esperó ser, su vida estuvo definida por un tipo de triunfo silencioso. Ella fue capaz de vivir con dignidad, disfrutar de su independencia y tener un impacto significativo en quienes la rodeaban. Ana de Cleves, una vez descartada y rechazada, finalmente se convirtió en una sobreviviente en el más verdadero sentido de la palabra, y su historia merece ser recordada como más que solo una decepción real. Es una historia de fortaleza, perseverancia y el poder silencioso de aquellos que se niegan a ser definidos por sus circunstancias. El legado de Ana de Cleves se erige como un poderoso testimonio de supervivencia y resiliencia en un mundo implacable. Aunque su matrimonio con Enrique VIII fue un fracaso político en muchos aspectos, su capacidad para adaptarse a una vida de rechazo y exilio de la corte real demuestra que su verdadera fuerza no residía en su corona, sino en su capacidad para reinventarse. Para cuando falleció en 1557, Ana había vivido a través de cambios políticos, traiciones personales e intrigas cortesanas, pero nunca permitió que estos desafíos definieran su destino. En su lugar, los transformó en oportunidades para la independencia y la paz. Su historia es un relato extraordinario de superación de la humillación personal, supervivencia ante las traiciones cortesanas y, en última instancia, de cómo emergió como una figura respetada en la corte de un rey extranjero. En una época en la que las mujeres a menudo eran definidas por sus matrimonios y su capacidad para producir herederos, la vida postmatrimonial de Ana fue una notable desviación de la norma. Mientras que su breve matrimonio con Enrique VIII podría haber sido visto como un desastre por muchos en su tiempo, Ana fue capaz de salir de él con su dignidad intacta. En lugar de desaparecer en la oscuridad tras su anulación, Ana utilizó su recién adquirida libertad para labrarse un lugar dentro de la sociedad inglesa, permaneciendo en la corte real y manteniendo una relación cordial con su exesposo. Esta resiliencia le permitió sobrevivir de una manera que muchas otras mujeres de su tiempo no pudieron, superando a todas las demás esposas de Enrique y convirtiéndose, a su manera, en una de las sobrevivientes más notables de la era Tudor. A pesar del escándalo que rodeó su vida temprana y su matrimonio, Ana encontró paz en sus últimos años, desarrollando una amistad duradera con Enrique VIII, quien llegó a respetarla como compañera, aunque no como esposa. Su relación, aunque poco convencional, se basó en el respeto mutuo y la comprensión. Enrique, a pesar de sus defectos, respetaba a Ana por su gracia al manejar el rechazo y la humillación que él mismo le había causado. Puede que no haya sido la reina que él había imaginado, pero en los años que siguieron, Ana demostró ser una mujer de rara fuerza y adaptabilidad, cualidades que Enrique llegó a admirar. El tiempo de Ana en Inglaterra estuvo lejos de ser una vida de total aislamiento, como algunos podrían suponer después de su anulación. No fue desechada con vergüenza ni ignorada por la corte inglesa. En cambio, se le otorgó un acuerdo respetable, una gran propiedad y el título de hermana del rey, lo que le permitió mantener un grado de dignidad y comodidad. En esta posición, logró vivir una vida de relativa paz y respeto, lejos de las intrigas políticas que caracterizaban el reinado de Enrique VIII. Mantuvo estrechos lazos con su familia en Cleves, y su relación con la corte inglesa se mantuvo amigable a lo largo de su vida. Además, Ana estuvo activamente involucrada en la educación de sus hijos, particularmente su hijo, a quien se aseguró de que recibiera una buena educación. Este enfoque en la familia, junto con su calma, ayudó a consolidar su estatus en Inglaterra. Ana, en sus últimos años, se convirtió en una figura que representaba la supervivencia en medio de las luchas reales. Su capacidad para reconstruir su vida en un entorno tan turbulento la convierte en una de las mujeres más exitosas de su tiempo. A pesar del desastre inicial de su matrimonio con Enrique VIII, lo que hace que la historia de Ana sea aún más extraordinaria es su capacidad para mantenerse neutral y pragmática
mientras vivía en una corte llena de intriga política. La falta de ambición de Ana por reclamar su lugar como reina o desafiar sus circunstancias demostró una rara cualidad en la corte Tudor. Mientras que muchas otras jugaban juegos políticos peligrosos por la corona, Ana simplemente sobrevivió. En una época en la que los intereses del poder a menudo resultaban mortales, Ana no intentó ganar poder político para sí misma. En su lugar, utilizó su posición para fomentar la paz, asegurándose de que permaneciera como una figura respetada en un mundo que una vez la rechazó. A medida que pasaban los años, la vida de Ana se convirtió en una de influencia tranquila. Fue testigo de los cambios dramáticos en la monarquía inglesa que siguieron a la muerte de Enrique I, incluidos los ascensos de sus exhijastros Eduardo I, María I y Isabel I, cada uno de los cuales enfrentó sus propias luchas y desafíos. Pero a lo largo de todo esto, Ana permaneció una presencia imperturbable, sobreviviendo a las reinas que una vez fueron su competencia. Sus últimos años estuvieron marcados por la comodidad y la satisfacción, cualidades que contrastaban drásticamente con la agitación y tragedia que definieron la vida de muchas de sus contemporáneas. Al morir, Ana fue recordada como una mujer que superó increíbles obstáculos y encontró paz en medio del caos real. Su vida, aunque lejos de ser ordinaria, sirve de inspiración para aquellos que enfrentan el rechazo, la traición y la adversidad. La capacidad de Ana para reconstruir y redefinir su vida después de la humillación de ser rechazada por Enrique VIII ofrece una valiosa lección en resiliencia. Puede que no haya tenido el poder político o la gloria que alguna vez esperó, pero al final, Ana de Cleves le mostró al mundo que la supervivencia y la dignidad pueden ser una forma de victoria por sí solas. La historia de Ana de Cleves continúa siendo una de las menos conocidas, pero una de las más empoderadoras en la historia de la corte Tudor. El rechazo que enfrentó de Enrique VIII, aunque doloroso, nunca quebró su espíritu. En su lugar, la impulsó hacia una vida marcada por la dignidad, el respeto y la supervivencia. Aunque su matrimonio con Enrique fue breve y a menudo recordado como un fracaso, el triunfo final de Ana fue su capacidad para adaptarse y prosperar en un mundo que una vez la desechó. Su historia sirve como un recordatorio de que a veces, las mayores victorias no provienen del poder o la gloria, sino de la fuerza tranquila para soportar, reconstruir y encontrar la paz. A medida que continuamos examinando la vida de Ana de Cleves, queda cada vez más claro que su historia es una de increíble resiliencia frente al rechazo y la humillación pública. Aunque Enrique VIII la desestimó después de su breve matrimonio, Ana logró sobrevivir a la agitación y construir una vida definida no por su fracaso inicial, sino por su notable capacidad para adaptarse y sobrevivir. Su fortaleza, gracia y pragmatismo le permitieron prosperar en una corte que a menudo no perdonaba, donde las reinas eran ejecutadas o descartadas según los caprichos fugaces del poder. Sin embargo, Ana se negó a dejar que su pasado la definiera. Aunque el matrimonio de Ana con Enrique VIII fue anulado tras solo 6 meses, su supervivencia se debió a más que simple suerte. Mientras que muchos podrían haberla visto como una víctima de la política real, la capacidad de Ana para navegar por el delicado entorno cortesano del período Tudor con inteligencia y compostura habla mucho sobre su carácter. No solo fue su capacidad para soportar el rechazo lo que la hizo destacar, fue su habilidad para convertir una situación aparentemente humillante en una oportunidad para la dignidad y la independencia. Uno de los aspectos notables de la historia de Ana es cómo replanteó su posición tras la anulación. Lejos de desaparecer en la oscuridad o retirarse avergonzada, Ana utilizó su estatus para labrarse un lugar único y respetado en la corte inglesa. El acuerdo que Enrique VIII le otorgó le garantizó seguridad financiera y respeto. Se le dio una gran propiedad y el título de hermana del rey, lo que le ofreció un grado de respeto y protección. Estas provisiones fueron más que un generoso acuerdo. Le permitieron mantener su dignidad incluso frente a un divorcio público. La capacidad de Ana para mantener una relación amigable con Enrique tras su matrimonio habla de sus habilidades diplomáticas y su inteligencia emocional.
A pesar del rechazo inicial del rey, Ana no guardó rencor. Con el paso de los años, ella y Enrique se hicieron amigos, y a menudo se les veía juntos en la corte. Esta rara amistad entre una esposa rechazada y su exesposo contrasta profundamente con el destino de muchas otras que se vieron obligadas a vivir con miedo o en el anonimato tras sus divorcios o ejecuciones. La relación de Ana con Enrique, aunque nunca romántica, se basaba en el respeto mutuo, lo que le permitió seguir siendo una figura prominente en la corte inglesa. A medida que Ana envejecía, se involucró cada vez más en las vidas de la familia real, particularmente después de la muerte de Enrique VIII. Si bien Ana pudo haber sido marginada durante el reinado de sus ex hijastros, siguió viviendo una vida de influencia y comodidad. Su relación con Isabel I, hija de Enrique y la primera reina regente de Inglaterra, fue especialmente notable. Isabel, que había sido testigo de la caída de las numerosas esposas de su padre, respetaba la compostura y gracia de Ana frente a los desafíos personales y políticos. Ana se convirtió en una especie de figura materna para Isabel, ofreciendo consejos y apoyo desde su propia experiencia en el mundo real. Los últimos años de Ana estuvieron marcados por una sensación de tranquilidad, un raro regalo en un mundo real que a menudo se consumía por las intrigas, la traición y la tragedia. Mientras que la vida temprana de Ana estuvo definida por su matrimonio forzado con Enrique VIII, sus últimos años se caracterizaron por la aceptación y la paz. Sobrevivió a todas las otras esposas de Enrique, incluida la trágica Catalina Howard y la desafortunada Ana Bolena. El hecho de que Ana sobreviviera a la agitación política que marcó el reinado de Enrique y los sucesivos trastornos que siguieron al reinado de sus hijos es un testamento a su adaptabilidad y fortaleza. Sus últimos años, aunque pasados en relativa oscuridad, fueron sin embargo satisfactorios. Pudo disfrutar de su propiedad, mantener amistades con miembros de la corte inglesa y vivir sus días lejos del drama y la violencia que a menudo definían la vida real. La capacidad de Ana para vivir en paz en un mundo que una vez la descartó habla de su resiliencia e inteligencia. En lugar de dejar que su pasado la definiera, Ana lo usó como una base sobre la que construyó una vida de estabilidad y respeto. Cuando Ana de Cleves murió en 1557, fue recordada no como la esposa descartada de un tirano, sino como una mujer que había sobrevivido y triunfado sobre los desafíos políticos y personales que una vez parecieron insuperables. Su muerte, a diferencia de los trágicos y a menudo violentos finales de las otras esposas de Enrique, fue tranquila y digna, un reflejo de la vida que había vivido en los años posteriores a su matrimonio. El legado de Ana no es el de un fracaso, sino de un triunfo silencioso. Su capacidad para navegar por las complejidades de la vida cortesana Tudor y emerger con dignidad e independencia es una historia de supervivencia en el más verdadero sentido. La historia de Ana de Cleves es una que a menudo pasa desapercibida en la gran narrativa de las esposas de Enrique VIII. Aunque su matrimonio con Enrique fue breve y finalmente infructuoso, la vida que llevó después estuvo lejos de ser irrelevante. La capacidad de Ana para adaptarse a sus circunstancias, mantener su dignidad y sobrevivir a todas las otras esposas de Enrique es un testamento a su fortaleza de carácter. Su legado sirve como un recordatorio poderoso de que, a veces, las historias más notables no son las de la gloria o la tragedia, sino las de la supervivencia y la gracia. Al final, Ana de Cleves puede no haber sido la reina que alguna vez soñó ser, pero encontró paz y respeto a su manera. Su historia no es la de un fracaso, sino la de resiliencia, demostrando que a veces los mayores triunfos de la vida no provienen de alcanzar ambiciones elevadas, sino de la fuerza tranquila para soportar y adaptarse frente al rechazo y la adversidad. A medida que reflexionamos sobre la vida de Ana de Cleves, comenzamos a ver que su historia no es simplemente la de un matrimonio fallido, sino una de increíble resiliencia, reinvención personal y poder tranquilo. Su capacidad para navegar por las complejas y traicioneras aguas de la corte Tudor, sobrevivir al rechazo público y finalmente forjar una vida de dignidad y respeto, destaca una profundidad de carácter que muchos no logran reconocer. El legado de Ana
Aunque a menudo eclipsado por los destinos más dramáticos y trágicos de sus compañeras esposas, es uno que merece ser celebrado por su fuerza silenciosa. A diferencia de sus contemporáneas, que encontraron finales violentos o murieron jóvenes, la vida de Ana estuvo marcada por la supervivencia. Aunque su matrimonio con Enrique VIII pudo haber sido un paso político en falso, su capacidad para aceptar la anulación con gracia y transformar su posición en la corte en una de seguridad y respeto habla de su inteligencia y resiliencia emocional. No fue solo su capacidad para soportar el rechazo lo que la distinguió. Fue su habilidad para convertir una situación aparentemente humillante en una oportunidad para la dignidad y la independencia. Uno de los aspectos notables de la historia de Ana es cómo replanteó su posición después de la anulación. Lejos de desaparecer en la oscuridad o retirarse avergonzada, Ana utilizó su estatus para labrarse un lugar único y respetado en la corte inglesa. El acuerdo que Enrique VIII le otorgó le garantizó seguridad financiera y respeto. Se le dio una gran propiedad y el título de hermana del rey, lo que le permitió mantener un grado de dignidad y protección. Estas provisiones fueron más que un acuerdo generoso. Le permitieron mantener su dignidad incluso frente a un divorcio público. La capacidad de Ana para mantener una relación amigable con Enrique después de su matrimonio habla de sus habilidades diplomáticas y su inteligencia emocional. A pesar del rechazo inicial del rey, Ana no guardó rencor. Con el paso de los años, ella y Enrique se hicieron amigos y a menudo se les veía juntos en la corte. Esta rara amistad entre una esposa rechazada y su exesposo contrasta profundamente con el destino de muchas otras que se vieron obligadas a vivir con miedo o en el anonimato tras sus divorcios o ejecuciones. La relación de Ana con Enrique, aunque nunca romántica, se basaba en el respeto mutuo, lo que le permitió seguir siendo una figura prominente en la corte inglesa. A medida que Ana envejecía, se involucró cada vez más en las vidas de la familia real, particularmente después de la muerte de Enrique VIII. Si bien Ana pudo haber sido marginada durante el reinado de sus ex hijastros, siguió viviendo una vida de influencia y comodidad. Su relación con Isabel I, hija de Enrique y la primera reina regente de Inglaterra, fue especialmente notable. Isabel, que había sido testigo de la caída de las numerosas esposas de su padre, respetaba la compostura y gracia de Ana frente a los desafíos personales y políticos. Ana se convirtió en una especie de figura materna para Isabel, ofreciendo consejos y apoyo desde su propia experiencia en el mundo real. Los últimos años de Ana estuvieron marcados por una sensación de tranquilidad, un raro regalo en un mundo real que a menudo se consumía por las intrigas, la traición y la tragedia. Mientras que la vida temprana de Ana estuvo definida por su matrimonio forzado con Enrique VIII, sus últimos años se caracterizaron por la aceptación y la paz. Sobrevivió a todas las otras esposas de Enrique, incluida la trágica Catalina Howard y la desafortunada Ana Bolena. El hecho de que Ana sobreviviera a la agitación política que marcó el reinado de Enrique y los sucesivos trastornos que siguieron al reinado de sus hijos es un testamento a su adaptabilidad y fortaleza. Sus últimos años, aunque pasados en relativa oscuridad, fueron sin embargo satisfactorios. Pudo disfrutar de su propiedad, mantener amistades con miembros de la corte inglesa y vivir sus días lejos del drama y la violencia que a menudo definían la vida real. La capacidad de Ana para vivir en paz en un mundo que una vez la descartó habla de su resiliencia e inteligencia. En lugar de dejar que su pasado la definiera, Ana lo usó como una base sobre la que construyó una vida de estabilidad y respeto. Cuando Ana de Cleves murió en 1557, fue recordada no como la esposa descartada de un tirano, sino como una mujer que había sobrevivido y triunfado sobre los desafíos políticos y personales que una vez parecieron insuperables. Su muerte, a diferencia de los trágicos y a menudo violentos finales de las otras esposas de Enrique, fue tranquila y digna, un reflejo de la vida que había vivido en los años posteriores a su matrimonio. El legado de Ana no es el de un fracaso, sino de un triunfo silencioso. Su capacidad para navegar por las complejidades de la vida cortesana Tudor
y emerger con dignidad e independencia, es una historia de supervivencia en el más verdadero sentido. La historia de Ana de Cleves es una que a menudo pasa desapercibida en la gran narrativa de las esposas de Enrique VIII. Aunque su matrimonio con Enrique fue breve y finalmente infructuoso, la vida que llevó después estuvo lejos de ser irrelevante. La capacidad de Ana para adaptarse a sus circunstancias, mantener su dignidad y sobrevivir a todas las otras esposas de Enrique es un testamento a su fortaleza de carácter. Su legado sirve como un recordatorio poderoso de que a veces las historias más notables no son las de la gloria o la tragedia, sino las de la supervivencia y la gracia. Al final, Ana de Cleves puede no haber sido la reina que alguna vez soñó ser, pero encontró paz y respeto a su manera. Su historia no es la de un fracaso, sino la de resiliencia, demostrando que a veces los mayores triunfos de la vida no provienen de alcanzar ambiciones elevadas, sino de la fuerza tranquila para soportar y adaptarse frente al rechazo y la adversidad. Al llegar al capítulo final de la historia de Ana de Cleves, queda claro que su vida, aunque a menudo opacada por los relatos más dramáticos de sus compañeras esposas, es una narrativa de resiliencia tranquila, dignidad y fuerza personal. Ana, que una vez fue empujada a las maquinaciones políticas de la corte de Enrique VIII, logró navegar las turbulentas aguas de la vida real y salir no solo ilesa, sino empoderada por derecho propio. Su matrimonio con Enrique pudo haber terminado en rechazo y anulación, pero su supervivencia a los muchos peligros de la corte Tudor es un testamento a su fortaleza interior y capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Lo que Ana logró en los años posteriores a su anulación fue nada menos que notable. Mientras que las otras esposas de Enrique VIII enfrentaron destinos trágicos, ejecución, encarcelamiento o una vida de miedo, Ana fue capaz de encontrar paz y seguridad. Su capacidad para mantener una relación cordial con Enrique, después de todo lo que había sucedido, habla de su gracia e inteligencia emocional. Utilizó su posición no como una mujer rechazada, sino como alguien que había sobrevivido al caos de la corte real y se abrió camino en el mundo. A través de la generosidad de Enrique y el respeto que ganó en la corte, Ana encontró un lugar para sí misma que muchos habrían considerado imposible dado su rechazo inicial. La vida postmatrimonial de Ana no estuvo definida por los fracasos de su pasado, sino por su capacidad para redefinir su vida. Se convirtió en una figura respetada por derecho propio, viviendo una vida de relativa independencia y comodidad, lejos de las intrigas políticas que una vez fueron tan centrales en su existencia. No era reina, pero disfrutó de los privilegios de un título real, y sobrevivió a todas las otras esposas de Enrique, lo cual no es una pequeña hazaña. Su capacidad para trascender la humillación de sus primeros años en Inglaterra y hacer una vida significativa para sí misma es un ejemplo notable de fuerza personal y resiliencia. La vida de Ana también habla del contexto más amplio de la corte Tudor, donde la supervivencia a menudo dependía de la capacidad de navegar las lealtades cambiantes y los juegos políticos de la época. A diferencia de sus compañeras esposas, que se vieron atrapadas en la sangrienta política de la monarquía, Ana logró mantenerse por encima de la refriega. No fue consumida por la ambición ni el deseo de poder. En cambio, se centró en mantener su dignidad, construir relaciones y asegurar una existencia pacífica. En un mundo donde muchas mujeres reales fueron utilizadas como peones, la historia de Ana se destaca como una victoria tranquila, una que no provino de la conquista real, sino de la capacidad de adaptarse, sobrevivir, en última instancia, vivir sus días en paz. Su relación con su ex hijastra, Isabel I, es quizás el aspecto más conmovedor del legado de Ana. Isabel, que también enfrentó los peligros de vivir en la tumultuosa corte Tudor, probablemente vio en Ana un modelo de resiliencia y supervivencia. Su relación, basada en el respeto mutuo y la comprensión, es uno de los aspectos más entrañables de la vida de Ana. Mientras que el reinado de Isabel I estuvo marcado por agitación política y sus propias luchas por la legitimidad, valoraba la compostura y sabiduría de Ana frente a la adversidad. La supervivencia de Ana,
mucho después de la caída de Enrique Ochoa, demuestra que la fortaleza y la resiliencia a menudo provienen de lugares inesperados. Ana de Cleves falleció en 1557, una figura que había soportado mucho más de lo que la mayoría podría haber imaginado, y sin embargo dejó este mundo en paz, lejos del drama de sus primeros años. Su historia no es la de los grandes triunfos típicamente asociados con la realeza, sino la de supervivencia y fuerza tranquila. Nunca fue la reina que Enrique VIII había esperado, pero al final encontró algo aún más poderoso: la capacidad de vivir su vida según sus propios términos, respetada por sus compañeros y libre de la agitación que una vez definió su existencia. El legado de Ana, aunque no celebrado de la misma manera grandiosa que el de algunas de las otras esposas de Enrique VIII, es un recordatorio de que la supervivencia y la dignidad son logros en sí mismos. Su historia no es la de una tragedia, sino de perseverancia, y nos enseña que a veces los mayores triunfos en la vida provienen de soportar, adaptarse y, en última instancia, encontrar la paz en un mundo que nos ha puesto a prueba. Ana de Cleves pudo haber comenzado como una reina descartada, pero terminó como una mujer que triunfó silenciosamente sobre las mismas fuerzas que intentaron definirla por sus fracasos. Su vida es una inspiración para cualquiera que haya enfrentado el rechazo, la adversidad o la lucha personal, mostrando que con fortaleza, gracia y resiliencia se puede superar incluso las circunstancias más desafiantes. Gracias por ver. Si te ha parecido interesante, aquí hay otro video interesante.